Pues ya estamos acá. Bienvenidas y bienvenidos. Están los superstars del Historiando. Ya está Guillermo y ya está también Lupita. Y Guillermo hoy abre plaza, después seguirá Lupita y por último yo. Yo nada más, antes de darle a mis compañeros la palabra, yo les voy a hablar de dos cosas que creo que son muy interesantes respecto del personaje que traemos hoy como invitado. Y la primera es que no sé si ustedes conozcan que es Ulipo, en francés sería Ulipo. Es una escuela, es un taller de literatura, a mí que me encanta dar talleres, pero este sí que era súper alternativo y les voy a platicar por qué. Y por otro lado, les voy a hablar sobre la metaficción y qué tiene que ver con la obra de el invitado de hoy, que es, querido Guillermo. Ítalo Calvino, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a empezar a hablar en cuanto tú me digas, Esperanza, y me habilites compartir pantalla. En ese momento ya empezamos. Claro que sí, se hacen perder tiempo. Y Lupita, ¿cómo estás? Lupita, ¿se quedó congelada? Creo que sí. Pues vamos entonces a empezar ya. A ver, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. ¿Perdón? Sí, sí. No, Déjenme nomás mover esta cosa no. y listo. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a Historiando de febrero de 2023. Gracias a Ana Ortiz Monasterio por el diseño de esta presentación. Aquí vemos a Ítalo Calvino y atrás está el árbol del Tule y vamos a ver que no es caprichosa la asociación entre Oaxaca, entre México e Ítalo Calvino, que tuvo una fuerte asociación desde su familia con este estado, con este país, con la comida de Oaxaca, etcétera. ¿Qué estamos conmemorando? No me voy a detener mucho aquí porque Esperanza va a hablar también de la familia de Ítalo Calvino, de su vida un poquito más, pero bueno, ¿cuál es el motivo de que estemos hoy hablando de Ítalo Calvino? Pues que en octubre de este año, nos estamos adelantando un poquito, se cumplirían 100 años o se cumplen 100 años del nacimiento de Ítalo Calvino. Antes de concentrarme en su familia, que Esperanza lo va a tratar, sí vale la pena decirles para el desarrollo de mi exposición que ambos padres de Ítalo Calvino eran científicos, eran botánicos, ella era micóloga, él era agrónomo, y Mario Calvino estuvo 8 años en México desde el final del Porfiriato y pues echó toda la revolución aquí, quién sabe cómo le fue, pero sí sabemos que sobrevivió lo suficiente para tener a Italito, que aquí lo vemos con sus papás cuando era bebé. Entonces quiero resaltar que hay una conexión mexicana permanente a lo largo de la vida de Ítalo Calvino. Los padres se fueron luego a Cuba a trabajar ahí, pero a los 2 años de edad de Ítalo se fueron ya a San Remo, a Italia, a vivir y ahí crecieron. Dos cosas que quiero destacar aquí es, uno, los padres de Ítalo Calvino eran verdadera gente pues librepensadora, moderna para su tiempo, eran anarquistas, social reformistas, pacifistas, desde luego no eran gente religiosa. Ítalo Calvino no fue educado en una formación tradicional religiosa tan común en la Italia de su época. Y lo segundo es que, ¿qué estaba pasando en la década de 1920 en Italia? Bueno, pues Mussolini llegó hace 101 años al poder, en 1922, y estaba empezando a agarrar fuerza el régimen fascista de Mussolini. Los Calvino, desde luego, eran una familia antifascista, una familia que sufrió persecución y que se opuso a este régimen brutal de Benito Mussolini. Entonces, quiero decir entonces que la trayectoria de Ítalo Calvino sigue la trayectoria, vamos a decir así, estándar de muchos intelectuales y escritores del siglo XX. Este paso por el enfrentamiento con los fascismos de la primera mitad del siglo que los marcó. Unos pocos, muy pocos, fueron fascistas, pero la mayoría de los intelectuales, como suele ser, se ubicaban más a la izquierda y estaban en contra de Hitler, de Franco, de Mussolini, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo después, y no me detengo ahí mucho,
vino la desilusión con el comunismo y y la transición a otras formas de pensar. Lo que quiero resaltar aquí es que en particular en el siglo XX y en particular en la primera mitad del siglo XX es muy difícil para escritores y sobre todo, pero también pintores, músicos y otros artistas, decir, a mí no me interesa la política, yo no opino en política, me zafo. La política estaba ahí en la forma de guerras y de regímenes totalitarios, de manera que hay por ahí siempre un dejo de alusiones a lo político, aunque Italo Calvino sigue otra trayectoria del escritor no comprometido y no politizado. Estas son imágenes de algunas de las ciudades donde vivió Italo Calvino, ciudades importantes en su vida. Está arriba a la izquierda Santiago de Las Vegas, donde nació. Luego está una foto de La Habana, donde creció, donde visitó y donde luego fue y se casó ahí, en La Habana. Está Nueva York, una ciudad que amaba, París, una ciudad donde vivió y que Esperanza nos va a platicar de cómo se involucró ahí con Raymond Queneau y con Georges Perec y con todos los Ulipos. Está también San Remo, que era, digamos, la villa la ciudad donde creció, donde estaba la villa de sus padres. Y bueno, otras ciudades, Roma, Florencia. Y aquí abajo a la derecha, aquí la penúltima, la que estoy señalando, es el lugar donde se enfermó, donde le dio el derrame cerebral y fue llevado a un hospital en Siena, donde falleció en 1985, el 19 de septiembre de 1985, que yo no sé si le suene de algo el día, pero aquí en México pues es un día que nos marcó porque se murió el día del temblor, precisamente, ni más ni menos que ese día en lo que estaba aquí la tragedia en México, Italo Calvino estaba falleciendo en Siena. Es decir, la conexión mexicana de alguna manera se sostuvo hasta el final de su vida, cosa muy, muy curiosa. Aquí lo vemos muy joven, Italo Calvino, en consonancia con la ideología que había recibido de sus padres, entra en el activismo estudiantil, como tantos otros escritores de la época. Fue forzado a entrar al ejército de Mussolini para la invasión en los Alpes Marítimos, en la parte francesa, y luego en 1941 ingresó, siguiendo la tradición familiar, en la Universidad de Turín a estudiar agricultura, ni más ni menos. Cosa que luego vamos a ver reflejado en las descripciones de la naturaleza y de la vegetación en sus libros. También leyó mucho temas de política, desde luego, y física, y vamos a ver que en libros como Las Cosmicómicas, estos conocimientos avanzados que adquirió en física, leyendo a Max Planck, a Heisenberg, a Einstein, a los grandes físicos de esa época, le dieron un toque muy especial a su literatura, porque a diferencia de muchos escritores, él tenía una formación científica sólida. ¿Qué hizo? Calvino se rehusó a un segundo servicio militar y con el apoyo de su madre, sobre todo, que era una férrea antifascista, huye con los partisanos comunistas y se va pues a la resistencia italiana. Mientras tanto, sus padres se quedaban como rehenes de los nazis hasta que terminó la guerra. Debe haber sido una época muy dura y muy difícil para los Calvino. Y finalmente acabó la guerra y en 1945 se cambió a la Facultad de Artes y ahí comenzó ya su carrera intelectual. En Turín conoció a Elio Vittorini, un escritor y editor que fue su compañero de escuela, aunque era mayor, y Vittorini fue su mentor y le ayudó a publicar su primer cuento. Italo Calvino entró en el Partido Comunista, donde estuvo varios años participando como militante, y obtuvo un trabajo en la famosa editorial Einaudi, donde empezó a tener contactos con una serie de intelectuales que ampliaron su espectro. En esa época su mejor amigo era Cesare Pavese, un gran poeta, un narrador también muy destacado italiano. Escribió en periódicos comunistas, hizo activismo en el periodismo, y en 1947 publicó su primera novela, El Sendero de Nidos de Araña, que tuvo un gran éxito. Aquí está Italo Calvino en el periodo neorrealista. Ustedes recordarán, este movimiento tuvo un fuerte impacto en el cine, Ladrones de bicicletas, Roma, Ciudad Abierta, y otras películas muy famosas que detallan
pues, la vida muy dura y muy ruda de la Italia de la posguerra, empobrecida, bombardeada, traumatizada. Calvino le entró a este tema. ¿Se acuerdan cuando hicimos un historiando sobre Roma? Hablamos de Alberto Moravia y hablamos de Elsa Morante y hablamos de otros escritores que también escribieron dentro de la corriente neorrealista. Pero pues no era lo suyo realmente. Escribió 3 novelas que no funcionaron, entró en un momento de confusión y de bloqueo, y en 1950 fue hecho editor en Einaudi. Y luego en esta época hizo un descubrimiento muy importante que yo creo que es para cualquier escritor en construcción, esto es una lección muy importante de vida que creo que todos debiéramos grabárnosla en la mente. Dice Italo Calvino: empecé a hacer lo que me resultaba más natural, es decir, seguir el recuerdo de las cosas que más había amado desde la niñez. Y en lugar de obligarme a escribir el libro que debería escribir, la novela que se esperaba de mí, evoqué el libro que a mí mismo me hubiera gustado leer, de esos de autor desconocido, de otra época y de otro país, descubierto en un desván. Empezó a escribir lo que quería y no lo que pensaba que se esperaba de él. Y creo que esto es una lección para todos nosotros. El escritor tiene que correr ese riesgo. ¿Cuál fue el resultado? El Vizconde de Mediado, una novela breve que escribió en 30 días y de la que vamos a hablar en un momentito. Comienza así la transformación de Italo Calvino, el paso del neorrealismo, de este estilo muy crudo, muy verídico en sentido literario, y pasa a elegir su linaje más en el mundo de los fabulistas. Es un hombre muy influido por Borges, por Poe, por Marcel Proust, por todos los grandes fabulistas de la modernidad. Aquí están algunas de sus novelas, cuentos, un ensayo, pero también fue periodista, como decía, editor, escribió guiones de cine, libretos de ópera, letras de canciones, un escritor muy prolífico. Aquí están algunos de los más importantes que voy a pasar a comentar algunos de ellos. Esto es la trilogía de nuestros antepasados, Nostri Antenati, que por cierto la editorial Ciruela ha hecho unas ediciones muy hermosas de estas 3 novelas interrelacionadas. Y aquí pues se estrena como fabulista. Esto es bien importante tenerlo en mente. Esto es lo que es Italo. Escribe fábulas modernas, con un estilo que combina la fantasía, la ciencia, la historia, las humanidades y fuertemente basado en la alegoría. Esta trilogía se publica durante la década de los 50, y esta es la primera de 1952, El Vizconde de Mediado. Estoy seguro que alguien aquí, alguna de quienes nos está escuchando, ha leído los 3 o por lo menos alguno de estos libros que son muy bonitos y que tienen varios niveles de significado, cosas sobre la que también nos puede hablar o nos va a hablar al ratito Esperanza. Hay la fábula tal cual, el cuentito, esos cuentitos que parecen un poco de hadas, pero luego hay que irle buscando a qué está aludiendo, tanto en la dimensión social, en la dimensión de la convivencia histórica humana, como en la psicológica. El Vizconde de Mediado es claramente una narración fantástica sobre un soldado que en alguna de las guerras contra los turcos en el siglo XVII recibe un balazo de cañón que lo parte en 2, literalmente, y quedan 2 personas, una buena y una mala. Y desde luego, no es tan difícil detectar que esto es una fábula sobre el bien y el mal que conviven en la psique de cada uno de nosotros. Tenemos un lado bueno, tenemos un lado malo, que en una personalidad, digamos, redonda, pues interactúan constantemente. Pero aquí, para ilustrar su punto, Calvino separa estas 2 facetas de nuestra personalidad en 2 individuos distintos, que desde luego dan origen a un cuento cómico, trágico, alegre, triste, etc. Es una narración fantástica, pero que tiene una ambientación de cuento de hadas. Está escrita en primera persona por un niño, que es el sobrino huérfano del protagonista.
No les voy a spoilear, desde luego, a quienes no hayan leído, pero la novela relata las andanzas de estos dos o semi personajes que quedan después de la división de este vizconde en dos personas, y todo lo que ve sobre el sufrimiento humano desde el punto de vista del mal y desde el punto de vista del bien. Es desde luego una novela ampliamente recomendable, que es muy divertida además. Y luego sigue, pues, la novela favorita de muchos de los lectores de Italo Calvino, entre los cuales me cuento. El varón rampante es una verdadera maravilla, y es distinta a las otras dos en lo que les voy a comentar ahora. Esta, pues, es la historia. Esta se publicó en 1954. Aquí vemos a el varón trepado en los árboles. Y esta es la historia extravagante, contada por su hermano menor, de Cosimo di Rondò, el joven varón, quien el 15 de junio de 1767, a sus 12 años, se niega a comer un plato de caracoles, se sube a un árbol del jardín de su villa y nunca más volvió a tocar el suelo. Dijo, bye, yo me voy, el mundo no, paren el mundo que me quiero bajar, pero en vez de bajarse, se subió, se trepó a los árboles y ahí se quedó el resto de su vida. Ahora, ¿qué distingue a esta novela de las dos que la flanquean? Nada de lo que sucede en El varón rampante es fácticamente imposible. No es una novela fantástica, pero sí, a pesar de todo, a pesar de que no hay seres sobrenaturales, se trata de una novela fantástica y sobre todo alegórica, sobre una extraña manera de apartarse de la sociedad y de vivir como ermitaño, pero sin renunciar del todo a la convivencia y adoptar un estado de naturaleza arborícola, como nuestros ancestros lejanos primates. Se trata de una novela entrañable, divertida, emocionante, triste e intelectualmente provocadora, una especie de cuento de hadas sin personajes sobrenaturales, que permanece en la memoria con imágenes de muchos colores, pero sobre todo el verde del mundo arbóreo, a donde Cosimo se retira como rechazo a la locura, la mezquindad y la hipocresía. En alguna entrevista que dio después, Calvino dijo que se podía ver su novela como una metáfora de la posición del intelectual frente a la sociedad, del intelectual frente a la política, esta obsesión de los intelectuales desde el siglo XIX y muy particularmente del siglo XX y hasta la fecha. El intelectual no puede separarse del todo de su sociedad, vive en una sociedad, pero ciertamente debe tomar una cierta distancia, treparse a un árbol y poder observar la totalidad en la medida de lo posible de los acontecimientos para poder nutrir su pensamiento y reflejarlo en su literatura. No es fácil, la interacción humana requiere hacer una serie de compromisos y sacrificios, incluso a veces de lo que uno piensa que es la ética, y es una lucha sin una resolución del todo clara, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? Pues que estaban en contra del fascismo, se fueron al comunismo y luego se desilusionaron del comunismo. No hay recetas fáciles. Más o menos en esta época, un poco antes del Caballero Inexistente, la Unión Soviética invadió Hungría de una manera muy represiva y muy sangrienta, y muchos intelectuales se desencantaron del comunismo y se alejaron para siempre de esa corriente. Fue el caso de Italo Calvino, quien a partir de esta época decide no participar más en política. Se zafa, dice, yo no estoy de acuerdo con el régimen de Stalin, y entonces se vuelve una especie de intelectual políticamente neutral hasta donde eso es posible. Y 2 años después, en 1959, publica la última novela de esta trilogía, El Caballero Inexistente. Esto es una fábula sobre el hombre o la mujer, desde luego, sobre la persona vacía, sobre estas personas que son, ojalá que no deba yo decir que somos, pura armadura, pura ropa, puro Photoshop, puro maquillaje, puro likes en redes sociales y nada adentro.
está ubicada mucho más atrás en el tiempo, comparada con las otras dos, en el siglo VIII, en el reinado y las guerras de Carlomagno, desde luego muy ficcionalizadas. Italo Calvino no escribe novela histórica, no pretende ser un documentalista de la historia, sino un fabulista. Y esta es la historia de Agilulfo, un caballero de reluciente armadura blanca, dentro de la cual no hay nadie, no hay nada. Es un maniático del orden y la limpieza, un perfeccionista impopular, insomne, perplejo, envidioso y desdeñoso de quienes tienen cuerpo. Esta novela es de trama muy enredada, muy rocambolesca, hay muchos personajes maravillosos, es una novela muy rica también, pero al final, y sin echarles a perder el desenlace, uno de los mensajes que deja, y es explícito, por eso lo entrecomillé en la lámina, es que también se aprende a ser. Uno puede aprender a ser persona, uno puede aprender a convivir con los demás y uno puede aprender a adquirir sustancia, a rellenar esa armadura con la que todos nos recubrimos para enfrentar al mundo, pero que tiene que tener algo adentro, porque si no, no somos más que imagen. O lo que otro poeta de esta época, T.S. Eliot, llamó los hombres de paja. Los hombres sin nada. Somos los hombres de paja, somos los hombres disecados, ¿no? Entonces, para cerrar el comentario de la trilogía, es una trilogía que habla sobre el bien y el mal que conviven en nuestra gente, los dilemas de la convivencia o no en sociedad y la necesidad de dotar a nuestra persona de sustancia más allá de las apariencias. Y todo esto, pues, con un estilo regocijante, con un estilo muy colorido, con muchas aventuras, en la mejor tradición de la novela romántica de caballerías medievales, de los Quijotes, de las justas medievales, de las guerras contra los turcos y la ilustración. En el caso del Barón Rampante. Es una gozada de trilogía, vale muchísimo la pena leerlo y yo les recomiendo que compren la edición de Ciruela que trae las 3 novelas porque son muy bonitas. Varios ilustradores, varias ilustradoras han hecho trabajos muy bonitos, como los que les he mostrado aquí, ¿no? Este de corte muy moderno, este más tradicional y este medieval del caballero inexistente. Les recomiendo mucho que lean esto, es muy, muy bonito. Luego, en 1965, cambia de giro, hace otra cosa muy diferente. Y publica Las Cosmicómicas, una serie de cuentitos, breves relatos, cada uno de ellos basado en un problema o en algún descubrimiento científico. Como decía, Calvino sí conocía estos temas y lo que hace aquí es tratar de transmitir con humor los dilemas de este personaje de nombre ilegible, Kufufuk o algo así, que es un personaje que nos cuenta sus aventuras, las de su familia, amigos, novias, en cada una de las etapas del universo. Este es un extraño ser que pasa de partícula subatómica en el Big Bang, pasando por todas las etapas del desarrollo del universo y la vida. Y los personajes de esta serie son eternos, pasan por todo, lo recuerdan, tienen aventuras en la orilla de las galaxias, en el interior de la molécula, en la evolución, son animales, son peces, son reptiles, son camellos, son muchas cosas. Y esto de una manera breve, concentrada, nos va platicando un poquito la historia de la ciencia. Obviamente no es un libro para estudiar ciencias, es un libro para leer literatura, pero desde un enfoque muy particular. Son muy divertidas y también valen mucho la pena, porque aunque algunas de las teorías que presenta Calvino obviamente ya fueron superadas por la física contemporánea, por la biología, por otras ciencias, pues sigue siendo una ilustración muy bonita de la belleza de la ciencia, ¿no? Que la ciencia no es árida y la ciencia termina presentando una serie de dilemas éticos inesperados y también cómicos, ¿por qué no? 2 años después, en 1967, presenta Tiempo Cero,
que es una serie más basada en el espacio y el tiempo, en esta ventana que abrió Einstein sobre la relatividad. Son más cosmicómicas y todavía hay después una serie de cuentos adicionales. También hay una edición que se llama Todas las Cosmicómicas de Ciruela, también es pues, la mejor, creo yo, en español. Es muy bonita y vale mucho la pena que le entren a estos temas y se puede entrar de poquito en poquito porque son un montón de cuentos que nos ilustran de manera humorística, pues, qué ocurre en cada etapa del desarrollo del universo. Aquí hay algunas ilustraciones de las ciudades invisibles. No me voy a detener tanto aquí porque este libro va a ser, al igual que esto lo va a abordar Lupita, y luego vamos a ver que también nos va a hablar de facetas literarias específicas. Pero bueno, obviamente Las ciudades invisibles es un bombón para cualquier ilustradora, para cualquier ilustrador, porque pues se presta a dar imágenes muy imaginativas de estas ciudades que no existen, pero que sí. En noviembre se cumplieron 50 años de la publicación Las ciudades invisibles relata, o más bien nos presenta a Marco Polo, el famoso viajero que estuvo en la corte de Kublai Khan en el siglo XIII y que supuestamente viajó por todo el imperio de los manchures, de los mongoles, por toda China. Y al regreso de sus viajes, Marco Polo le va narrando a Kublai Khan, al emperador que está aquí a la derecha, todas las ciudades que encontró en su recorrido. Ciudades fantásticas, terribles o hermosas. Hay ciudades sin paredes ni techos, donde solo se ven las tuberías, las tinas, los lavabos de las casas. Obviamente no había ni tuberías, ni tinas, ni lavabos en el siglo XIII, pero eso es lo de menos. Esto es fantasía, ficción. Hay una ciudad atada a los extremos de un precipicio, en otra las calles siguen el recorrido de sus fundadores. Cada ciudad, cada una tiene un nombre de mujer, cada ciudad tiene su peculiaridad y nos va ilustrando también pues, los dilemas de la convivencia, que es otro de las obsesiones de Calvino, cómo nos organizamos para vivir, para bañarnos, para comer, para morir, para amar, para huir, para perseguir, la tecnología, el trazado de las calles, los edificios, todas las formas que hemos ido intentando para poder agruparnos en ciudades e intercambiar bienes, ideas, servicios, afectos, odios, ¿no? Y que cada una de ellas, desde luego, ilustra una perspectiva muy peculiar y fantástica de cómo nos podemos organizar en sociedad y qué retos nos plantea el medio ambiente, ¿no? Cómo se adaptan las ciudades a la costa, a la selva, al desierto, al frío, al calor, etcétera, etcétera. Es también un conjunto de obras muy breves que nos va desarrollando un tema de manera muy profunda y muy imaginativa. Voy a leer 3 citas breves de estas piezas con estas ilustraciones maravillosas de esta persona que ya no les dije el nombre, que es Karina Puente Franzen, la ilustradora de la que Ana tomó algunas imágenes. Las ciudades y el deseo. No te diré la verdadera esencia de la ciudad, porque mientras la descripción de Anastasia no hace sino despertar los deseos, uno por uno, para obligarte a ahogarlo, a quien se encuentra una mañana en medio de Anastasia, los deseos se le despiertan todos juntos y lo circundan. Las ciudades y los signos. Mi recuerdo comprende dirigibles que vuelan en todos los sentidos a la altura de las ventanas, calles de tiendas donde se dibujan tatuajes en la piel de los marineros, trenes subterráneos atestados de mujeres obesas que se sofocan. La memoria es redundante, repite los signos para que la ciudad empiece a existir. ¿No es cierto? La ciudad nos repite esos signos y aprendemos a navegar por ellos. Las ciudades y la memoria. En esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira, pero la ciudad no dice su pasado.
lo contiene como las líneas de una mano. Algo que bien saben Lupita, los urbanistas, los restauradores, como la historia de la ciudad está ahí, en sus calles, en sus edificios, en sus plazas y desde luego en su gente. Y las ciudades sutiles. Ahora diré de la ciudad de Zenobia, que tiene esto de admirable. Aunque situada en terreno seco, se levanta sobre altísimos pilotes y las casas son de bambú y de zinc, con muchas galerías y balcones, situadas a distinta altura sobre zancos que se superponen unos a otros. Su siguiente obra de 1979, o la siguiente que queremos comentar, es Si una noche de invierno un viajero. La menciono, Esperanza se va a concentrar en esta obra. Es, como les dirá mejor que yo, la metanovela. Contiene 10 incipits, o sea, 10 comienzos de novela, y es una novela ensayo sobre el arte de leer y escribir, sobre la originalidad y la traducción, sobre el mundo editorial, y también contiene una sátira muy de los 70s de las estrechas interpretaciones que se ha hecho de la literatura, concentrándose exclusivamente en la perspectiva marxista, en la feminista, en la deconstruccionista y en otras como las que la cultura sufre el día de hoy. Es desde luego una obra mayor que les va a comentar Esperanza con más detalle. Nos va a comentar Esperanza. Y creo que la última novela que publicó en vida es una obra también muy interesante, Palomar. El señor Palomar, casado y con hijos, observa el mundo a su alrededor. Inmediatamente, es decir, Palomar no pone atención en los temas políticos, económicos, sociales o culturales, sino en las personas, animales, plantas y objetos que lo rodean. Palomar reflexiona sobre la ciencia a partir de la observación, pero no se queda en los hechos como buen artista, sino que procede filosóficamente hacia sus implicaciones, correspondencias y significados. La hija de Calvino decía que así era su padre, que era un observador curioso, detallado, profundo, de los bichos, de las plantas, de las piedritas, del agua, de las cosas que lo rodeaban. Y eso, esa capacidad de observación es muy importante para el escritor y para el artista de cualquier género, ¿no? Palomar es una obra de madurez, es una obra de reflexión, es una obra que también tiene humor, también son piezas breves, capitulitos muy cortos que nos ilustran cosas muy bonitas, cosas que no observamos en lo que nos rodea. Yo recuerdo particularmente al personaje de Palomar en la playa observando las olas y diciendo, existe una sola ola que brinca en varias manifestaciones, o cada ola es un individuo. Y entonces ahí se va a una reflexión muy divertida sobre qué tanto somos individuos, qué tanto somos parte de la masa, qué es más importante lo que tenemos en común, lo que nos hace diferentes, qué implica todo eso. Y así lo hace con ranas, con piedras, con briznas de hierba, etcétera. También es una obra muy provocadora de pensamiento, que finalmente es lo que este tipo de escritor y todo buen escritor debe estimular. Muy bien, hay una serie de cuentos que se llama Bajo el Sol Jaguar, que seguramente algunos de ustedes habrán leído también. Era una serie de 3 cuentos, de 5, que pensaba dedicar cada uno a los 5 sentidos, y que lamentablemente quedó inconclusa. Uno de ellos se refiere al olfato y narra el despertar de una serie de personajes tras una noche de desenfreno total después de un concierto de rock y a qué huele todo aquello. Hay otro cuento sobre un dictador, un monarca que está en su palacio y está oyendo cómo los soldados y la gente va entrando a su palacio para derrocarlo. El oído como advertencia del peligro y de lo que nos rodea, ¿no? Un tema muy actual en muchos lugares del mundo. Y luego, pues el que da nombre al libro es el cuento sobre el sentido del gusto, y con un gran acierto elige uno de los lugares más estimulantes para el sentido del gusto, que es Oaxaca.
y relata pues el viaje de una pareja y los exotiquísimos e intensos sabores que se encuentran en Oaxaca. Ana me encontró aquí una cita maravillosa de Calvino sobre este libro que en una conferencia dictada en Nueva York en 1983 dijo: mi problema escribiendo este libro es que mi olfato no está muy desarrollado, me falta atención auditiva, no soy goloso, mi sensibilidad táctil es aproximativa y soy miope, lo cual de manera muy humorística es un poco decir por qué quiere explorar los sentidos, puesto que él no es una persona, según esta cita, particularmente sensible sensorialmente. Y luego hay un libro que les recomiendo ampliamente también, y que de hecho fue lo primero que yo leí de él, mucho antes de entrar a su ficción. Me encontré con una edición de Tusquets, ahora lo trae Ciruela también, de ¿Por qué leer los clásicos? Es una maravilla de colección de ensayos sobre esos libros que para Calvino son los clásicos. Y tiene dos ideas entre muchas otras que quiero destacar. ¿Qué es un clásico? Dice antes de entrar a desarrollar su tema. ¿Qué sí es clásico? Y dice, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y lo mismo podríamos decir de los cuadros, de la música, de la escultura, de la danza, de la arquitectura, de todo. Lo que llamamos clásico es lo que no se agota, lo que a muchas personas de distintos orígenes culturales, lugares y épocas les sigue diciendo algo. Es un libro que no se termina. Y luego, a partir del amplio canon universal, cada uno forma su propio canon a lo largo de una vida de lectura. También Jorge Luis Borges decía, cada uno escoge su linaje, el escritor escoge de quién quiere ser descendiente, cuáles son sus ancestros. Y luego un gran crítico literario, Harold Bloom, también decía, cada uno de nosotros va eligiendo sus influencias y las ansiedades que nos provocan estas influencias. Y en una serie de conferencias que se publicaron póstumamente como 6 propuestas para el próximo milenio, tiene una cita también muy relevante para quienes queremos escribir. Y dice, la excesiva ambición de propósitos puede ser reprobable en muchos campos de actividad, pero no en literatura. La literatura solo vive si se propone objetivos desmesurados, incluso más allá de toda posibilidad de realización. Hay que atreverse, hay que pensar grande. Aquí está Ítalo Calvino despidiéndose de nosotros desde esta ventana en otra foto muy, muy bonita. Podemos ver el rostro claramente, sin que nos las demos de fisonomistas, pero este es claramente el rostro de una persona que observa y que observa con humor, que observa bien, que sabe observar y que lo hace desde una perspectiva humanista. A su manera es un moralista, pero no es un moralista de los que echan sermones, es un moralista de los que ilustra dilemas. Y yo creo que esto es enormemente valioso. Pues hasta aquí yo en mi exposición, como siempre estoy listo para conversar con ustedes y agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Ya dejé de compartir, ya. Muy bien, pues listo. Muchas gracias, Guillermo. Si hay alguna pregunta, algo que conversar con él, ¿están listo? Y bueno, me encantó que mencionara una de mis películas favoritas, Ladrones de Bicicletas, es una belleza. No sé si la han visto y si no la han visto se están perdiendo de algo. Otra cuestión, yo no sé tú, esto que acabas de decir, todo, la manera como fuiste conformando la figura del escritor, mucha de su personalidad y su carácter tuvieron que ver con la formación que tuvo, no de manera escolar, ni tampoco, que por supuesto sí que pesó toda la parte histórica en la que él vivió, pero sí su formación familiar, de casa, de los padres, ¿no? Siendo unos naturalistas
tan importantes como ellos y tan dedicados como ellos, evidentemente Italo tenía que irse por allá, ¿no? Y de ahí quizás es que era tan observador, tan sensible, tanta generosa, tanta... ¿Quién está hablando? Cristel Romero. Cristel Romero. Y Ya. aparte, y bueno, lo que les estaba yo comentando es que creo que la educación que tuvo este escritor pesó muchísimo para poder ser lo que fue. ¿No te parece a ti, mi querido No, Guillermo? absolutamente. O sea, el tipo de familia, no, obviamente nos influye a todos la familia en la que crecemos, pero en estos tiempos tan turbulentos, tan difíciles en los que creció Calvino, la formación de sus padres era verdaderamente excéntrica en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Estos eran gente muy aguerrida. La mamá les dice a los dos hijos, Calvino tenía un hermano menor, les dice, váyanse a la resistencia italiana, agarren un rifle y váyanse a matar fascistas. Sí, Entonces, pues las mamás, y sobre todo las mamás tipo italiano suelen ser, no me quiten a mis hijos, no se los lleven a la guerra, escóndanse en el granero, ¿no? Y es la reacción lógica, natural de proteger, pero estas no, estas eran gente que se había ido. El papá de Calvino estuvo en el Ministerio de Agricultura de Porfirio Díaz, vio la Revolución Mexicana, se fue a Cuba, llegó a Italia y palo, estaban los fascistas. O sea, son estas vidas muy turbulentas que nos encontramos por doquier en el siglo XX. Y sí, Esperanza, desde luego, el tipo de familia en el que crece lo vuelve un militante. Y luego viene la terrible desilusión de 1957, el aplastamiento brutal de las manifestaciones democráticas en Hungría por parte de un dictador sangriento, y honor a quien honor merece. Muchos escritores se quedaron diciendo, no, Stalin está bien, ni modo, a veces hay que matar gente porque la causa y el ideal, y pues lo sentimos mucho, y siguieron siendo comunistas. Shame on them, como Jean-Paul Sartre y gente que siguió siendo sí. stalinista, y muchos otros intelectuales dijeron, no, esto no está bien. Ujú. Lo que nos vendieron como comunismo no es esta dictadura totalitaria y brutal. Y de ahí Calvino dijo, yo ya me voy a ilustrar la condición humana desde otra perspectiva. De alguna manera me voy a subir a un árbol. Exactamente. Pues mira todos los comentarios que están poniendo sobre ti, tu exposición, como siempre, impresionante, fantástica, y la verdad es que sí, nos diste, además de su obra, nos diste un panorama sobre su vida y el por qué, ¿no? Porque es así. Y la frase que yo creo que ya la vamos a acuñar, el escritor escoge sus ancestros. Claro, ¿verdad? ¿De quién y hacia quién miramos cuando escribimos? Bellísima frase. Oye, preguntan cómo se consigue el ejemplar de Ciruela. Pues en cualquier librería o en cualquier servicio de compra. La verdad es que Ciruela no es difícil de encontrar, son ediciones recientes, muy bonitas, son caritas, Sí. pero bueno, son caras porque el papel y la tinta y las ilustraciones, todo es muy bueno. Les traigo un chisme de Editorial Ciruela. ¿Sabían que esa editorial es española? Y el hijo, Jacobo Fitzjames Stuart, era el hijo de la última duquesa de Alba, la que se murió como de 180 años. Y esa mujer les dijo a sus hijos, oigan, aquí nada que por ser duques se van a sentar a no hacer nada. Y Jacobo era el hijo intelectual de la duquesa y dijo, no, 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 perdóname mamá, yo me voy a hacer mi editorial. Y él fundó Editorial Ciruela, que tuvo un exitazo, ya tiene unos cuantos años, y después vendió, y con la venta también, digamos que se abrió al mercado internacional. La pueden encontrar fácilmente, ¿saben dónde? En el péndulo, sobre todo en el péndulo de la Condesa. En enero yo la vi. Y sigue siendo igual, como dice Guillermo, con unas ediciones muy cuidadas, desde el papel, la ilustración, todo. Es como un libro artístico lo que van a encontrar en ese tipo de ejemplares. Muy bien. ¿Eh? Pues bueno, algo para Guillermo, alguien que quiera abrir el micro. Ahora sí pueden abrir el micro, no cuando está tocando el timbre, desayunando, saludándose, moqueando, todo eso no, eso cierra. Ahora sí es momento, si alguien quiere intervenir, y si no, pasamos con Lupita, que nos va a hablar de otra cuestión que es total y absolutamente digna de ser mencionada el día de hoy, bien interesante,
Así es que, Lupita, cuando quieras. Si me permites compartir, Ya porfa. está listo. Ah, ok. ¿Ya están viendo o no? ¿Ya la estamos viendo? Acuérdate nada más de... Sí, ya se ve. Pero ¿sabes qué? Ese es PowerPoint. Tendrías que convertirlo a PDF para que se pueda presentar en Ahí está. cada Ahí diapositiva. está, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿O no está? Sí, ahí está. Ahí está. Sí, ¿no? Porque da un poquito más. Bueno, pues esta plática la dedico a nuestra querida Eva Lobatón, que pues desde un principio, desde nuestra primera generación, la he ido siguiendo, es una gran ilustradora y bueno, el libro de las ciudades invisibles es perfecto para ilustrar, ¿no? Es el paraíso de todos los ilustradores, de todos los artistas gráficos y vamos a ver cómo se ha ido moviendo, digamos, y cómo ha sido de los museos, ahorita vamos a ver algo del Thyssen. Entonces, pues creo que Italo Calvino aquí mismo lo tenemos caricaturizado con sus grandes ojos, ¿no? Como que tenía pues, ciertos rasgos que pues eran muy fáciles de identificar para un caricaturista, para un ilustrador. Entonces, pues buenos días. Voy a repetir algo de lo que ya platicó Guillermo, perdón, pero bueno, otras partecitas ya las quité, ¿no? Bueno, aquí está la figura de Marco Polo cuando le está analizando las ciudades que nunca existieron. Hay algo parecido a Venecia en algún momento y eso porque el gran reino se lo pide, ¿no? Pero en realidad, y siempre hay una referencia a Venecia, esa Venecia que existió, que sigue existiendo y está a punto de no existir, pero sigue, ¿no? Entonces, bueno, el libro, ¿qué es el libro, no? Es una discusión sobre la ciudad moderna. Esto es muy importante, perdón que lo ponga aquí muy personal, pero bueno, en la maestría que estuve en la UNAM, es Arquitectura, Ciudad y Territorio, y bueno, pues ahí fue donde Calvino era nuestra Biblia, aparte de, no sé, Christopher Alexander y todos, pero era como, ¿qué podemos imaginar para la ciudad? O cómo se van dando las ciudades. ¿Qué son las ciudades como resultado de la vida y de la historia y hacia dónde van, ¿no? Entonces, pues aquí es muy claro que es un análisis, es una propuesta y es un cuestionamiento de las ciudades, donde se juntan, y aquí lo dice, memorias, deseos, pero también es un trueque, ¿no? Un trueque de ida y vuelta. Perdón, ¿no? ¿estás pasando ya las diapositivas? ¿No se ve? Estamos en la primera. Ah, espérame tantito. Your screens is post. Entonces, no sé, a ver. ¿Aquí ya o no? No. ¿Quieres que te las pase yo? Sí, espérame, pues. Como quieras. Déjame, lo intento. Claro que sí. Ahí estás. Ahora sí. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, Perfecto. Estamos en el libro Una discusión sobre la ciudad moderna. ok, perfecto, sí. Y bueno, también por ahí dice que la ciudad, es decir, cuando el monarca le pide que por favor le describa las ciudades de su reino, ¿sí? Lo que pasa es que el monarca quiere ser inmortal. Entonces dice que una ciudad, pues, va a ser comida por las termitas finalmente, ¿no? No quiere llegar a ese fin. Entonces quiere que le expliquen, que le transfieran todo lo que va pensando, todo lo que va descubriendo el gran viajero, de manera que no se termine nunca, ¿no? A que la esencia se mantenga, ¿no? No solamente los edificios, las casas, ¿no? Sino porque dice nada que se pueda terminar con las termitas, ¿no? Entonces es un poco la vida eterna de una ciudad, ¿no? Entonces, bueno, las agrupa en 11 grandes categorías, digamos, y aquí es un poquito la descripción, que vale la pena pues irla viendo cada una, y son cuentos separados o digamos historias separadas que puedes empezar con cualquiera, ¿no? Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Es un estudio, ¿no? Como estudiante, como una aproximación a las ciudades, es un análisis de cómo habitar las ciudades, ¿no? Lo que decía Guillermo, ¿no? Las ciudades no son solo lo que vemos, sino lo que hay detrás, ¿no? Las personas que lo componen, cómo funcionan las ciudades, qué nos aportan. Entonces, yo creo que leyendo este libro es muy recomendable porque
nosotros que nos gusta viajar, pues vemos las ciudades desde otro punto de vista, ¿sí? Ya no vemos los grandes monumentos que lo que hacen es estratificar o mantener rígidamente una ciudad, sino que apreciamos la evolución, apreciamos todo lo que ha pasado, que nos lo está diciendo la ciudad, ¿no? Por ahí, el otro día platicamos, estábamos caminando por Coyoacán y viendo el pavimento, pues nos damos cuenta hasta dónde llegó la erupción del Xitle, ¿no? En la calle, en el pavimento, ¿no? Entonces nos podemos imaginar la lava. Entonces es importante ver las ciudades con otros ojos, ¿no? Es un organismo vivo, ¿no? Y bueno, y a mí que me gusta la cuestión del patrimonio, pues es el unir el patrimonio cultural con el patrimonio inmaterial, digamos, el material con el inmaterial, y nos aporta todas las tradiciones, todo lo que conlleva una ciudad, ¿no? ¿Sí se pasó? Sí. Perfecto, ahí vas, perfecta. Dice, bueno, aquí una definición, ¿sí? Lo que más o menos se los dije, pero bueno, ya es algo que no se disfrutan solo las maravillas, sino que nos responde a las preguntas que tenemos. Cuando vamos a una ciudad, tenemos muchas preguntas, muchas dudas, ¿qué va a pasar? Y viviéndola o aproximándonos a través de cualquier cosa que tenemos ahora de tecnologías, nos permiten, ¿no?, ir contestando nuestras preguntas, encontrando las respuestas. Entonces, pues, volviendo a las ilustradoras, Evita, pues no hay más que, es esta la misma ciudad, la ciudad de Sirma, ¿no?, que pues dos personas diferentes, dos ilustradores diferentes, lo ven así, ¿no? Entonces, algunas se asemejan mucho, ¿sí? Pero vamos a ver otra que me llamó mucho la atención, cómo las interpretaciones de la misma ciudad son totalmente diferentes dependiendo del autor, ¿no? Entonces, bueno, yo también me gustó mucho la producción de Karina Puente, es una chica peruana, ¿sí? Pero que tiene un antecedente de estudios urbanísticos, digamos, ella tiene un antecedente de conocimiento de ciudades a nivel urbano, es maravillosa dibujando y pues se complementa con la literatura, ¿no? Entonces, bueno, aquí Karina Puente, y ya vimos algunas ilustraciones que nos hizo favor Guillermo de pasarlas. Aquí hay 3. Y quisiera solo aproximarme a la ciudad de Valdrada, como podía haber escogido cualquier otra, ¿no? En realidad hay muchísimo material, ¿no?, pero vamos a ver a Valdrada. Quisiera, pues aquí está la ilustración de Karina Puente, ¿no? Valdrada habla de una ciudad que se refleja en el agua, y pues vamos a ver diferentes aproximaciones, ¿no? Esta es la de Karina Puente, ¿sí? Esta es la descripción de Valdrada, dice: a orillas del lago con casas, saben que todos los habitantes, saben que todos los actos se reflejan en la parte de abajo, de manera que perdemos la noción de cuál es el reflejo y cuál es el original. Y bueno, ya no lo niega, dice: Valdrada vive una para la otra, mirándose a los ojos de continuo, pero no se aman, ¿no? Y es así un poco como creo que nuestras vidas, ¿no? Tenemos una imagen, la reflejamos, pero hay partes que no nos gustan, ¿no? Y hay partes muy interiores, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo diferentes aproximaciones, diferentes representaciones. Esta del lado izquierdo superior es una representación ya ahorita con tecnologías, es un render prácticamente, no es algo que muy mecánico, sin embargo, bueno, pues ahí vemos reflejado. Aquí hay otras tantas. En especial en esta ciudad, sí, digamos, la descripción es tan buena, ¿sí?, que se asemejan, pero nunca son iguales, ¿no? Y bueno, aquí vemos una fotografía, Nueva York, ¿sí? Pero cómo se distorsiona su otro yo, ¿no? Este es un dibujo de una colombiana, Juliana Masmutis. También es Valdrada. Y bueno, finalmente llegamos a
inspiraciones para grandes artistas. Este es Louis O'Sullivan, es un escultor de papel y madera, digamos, y bueno, pues aquí nos refleja exactamente qué hay abajo de una ciudad, qué hay abajo de nosotros mismos, ¿no? Todas las interacciones, lo que constituye el funcionamiento de una gran ciudad. Y bueno, esto nos lleva a un compromiso, ¿no? Tenemos que ver a la ciudad, ¿no? Hicieron una exposición muy interesante en el Thyssen-Bornemisza, donde dentro del catálogo, digamos, dentro de las colecciones que tienen, ilustraron, digamos, hicieron un link entre las ciudades invisibles y los cuadros que existen ahí, y cómo de alguna manera, desde toda la historia de la pintura, ha habido un interés importante en representar ciudades y representarnos por medio de ellos, ¿no? Esto es una frase de la exposición en sí. Esto, bueno, son algunas fuentes. Y finalmente, bueno, ¿cómo estamos? Quería yo platicar de este fenómeno, ¿no? La inteligencia artificial, y cómo pues Wikipedia la estamos dejando a veces a un lado, y lo consulté en algún momento, y bueno, nos habla de Valdrada, ¿no? De Valdrada con inteligencia artificial. Es una aproximación, quería ponerlo sobre la mesa, es una aproximación que hoy los muchachos lo están haciendo, no mucho, digamos, el problema no es que lo hagamos nosotros, creo, sino que en las universidades están acudiendo mucho a la inteligencia artificial. Si se meten en chat en openid.com, ponen una frase, el otro día busqué por ahí algún antepasado, y pues sale no solo como Wikipedia, sino que ya sale un ensayo formado, ¿no? Entonces, pues esto nos lo da ya la inteligencia artificial, y afortunadamente siguen los ilustradores, afortunadamente podemos seguir aproximándonos a la literatura a través de otras cosas. Y por ahí termino. Muchas gracias, Lupita. También súper interesante, ¿no? No sé si alguien de aquí ya había visto esto de las ciudades invisibles. Y además les quiero decir una cosa, que justo lo estaba poniendo en el chat Ana, que es verdad, Ana, como algunos o muy contados escritores pueden también representar tan gráficamente esas ideas como para hacerlas, ¿no? Parte del trabajo de lo que nos ha compartido Lupita, de los artistas que nos has compartido, Lupita. Qué representaciones tan maravillosas, ¿no? Pues creo que además, pues es un complemento, ¿no? Un complemento para nosotros, ¿no? Que estamos en escritores en construcción. Creo que es algo que cada día además buscamos, ¿no? En un libro, y cada día apreciamos más un libro, ¿no? Ojalá se hubiera habido esto en los cuentos infantiles que tuvimos la fortuna de leer. Me he encontrado en unos bazares libros que yo leía de chica, y de repente empiezas a apreciar cómo con herramientas tan básicas lograban tanto en nosotros, ¿no? Entonces estábamos mucho menos expuestos a todo lo que hoy los chicos andan buscando, ¿no? Entonces creo que la literatura ya no puede estar sin una ilustración. Totalmente. Sí, sí. Oye, y una pregunta, ahí ya más para ti. Sí. ¿Qué se le preguntaría a una ciudad? ¿Qué respuestas debería de darte una ciudad? Pues tú cuando llegas, bueno, cuando llego yo a una ciudad, pues quiero saber qué pasó ahí, y no necesito, de verdad, hay veces que no necesito, lo confirmas y lo lees, te preparas para visitar algo, pero hay veces que no te da tiempo, ¿no? Y encuentras la respuesta, encuentras qué fue lo importante, por qué se armó ahí, por qué fundaron esa ciudad en ese lugar, qué tipo de personajes había, pero la ciudad te lo dice. Es muy impresionante, como después lees para confirmar, ¿no? O antes, bueno, digamos que te preparas, ¿no? Pero ahorita yo, por ejemplo, estoy preparándome para un viaje,
a ciudades pues, raras, ¿no? Entonces, creo que de repente, si no me da tiempo, ya no me angustia, ¿no? Antes sí me ponía a leer, ¿no? Ya no me angustia, es decir, visitando la ciudad, entiendes muchas cosas de ella. Entonces, sí, no sé si eso contesta Bueno, con tu ojo, como lo que acabas de decir, que acabas de ir a Coyoacán y en tu visita a Coyoacán te das cuenta de la piedra, de los cortes, ¿no? De tantas cosas que deja rastro, la historia deja rastro en las ciudades, pero hay que saber observar y tener los conocimientos para poderlo hacer, ¿no? Sí, pero es como un poco como la comida, ¿no? Es decir, la comida de los diferentes lugares, no necesitas ir a ningún lado, ¿no? Es decir, aquí mismo vas a un restaurante, ¿no? ¿Y qué te dice? Puedes llegar y comer y ya, o puedes disfrutar la comida y ver de qué está hecha, ¿no? Entonces, muy bueno. Digamos, lo podemos hacer diario, ¿no? Claro, muy buena observación. Ernesto, ¿cómo estás? Abre tu mic. Hola, muy buenos días. Muy bien, Esperanza. Aprovecho tu excelente explicación, Lupita, y les comparto. Este es un libro, es una ilustración, y de la sacudida saltó del cuello de Blancanieves el bocado de la manzana envenenada. Entonces, aquí está la ilustración. Este es un libro que para mí es un clásico, como decía Guillermo, porque es un libro propio, son los cuentos de Grimm, que me leía mi padre, es el original, es edición 1957, y están aquí absolutamente todos los cuentos de Grimm, y cantidad impresionante de ilustraciones, pero como tú dices, eran otras técnicas y eran otras posibilidades. Sin embargo, pues lo quise compartir. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Pues sí, una joyita ese libro. Guillermo. Nada más un comentario breve para Lupita. Supongo, Lupita, que conoces a Spiro Kostov, ¿no? Bueno, pues es un urbanista griego que fue profesor en Estados Unidos que murió muy joven, desgraciadamente, pero dejó dos libros muy, muy importantes para aprender a ver las ciudades, The City Shaped y The City Assembled, ¿no? No me extiendo mucho, pero son unos libros muy, muy bonitos con muchísimas ilustraciones, son libros serios, pues, de urbanismo, de cómo se formaron las ciudades, cómo están ensambladas y que sirven mucho para cuando ya viaja uno, recorrer, poder hacer en la medida de nuestras posibilidades y sin ser especialistas, pues cómo están hechas las ciudades. Y eso hace que en vez de que vayamos a la ciudad y decir, estaba limpia, estaba sucia, sí, ¿no? Podríamos decir, bueno, y aparte de eso, ¿qué más? ¿Cómo está hecha? ¿Qué dice la ciudad de su historia y su literatura y su pintura? Entonces, ahorita les pongo en el chat el nombre del autor porque vale muchísimo la pena para aprender a viajar, no nomás ir a la alberca del hotel. Ay, qué feo eres, Guillermo. ¿Y si uno se quiere ir nada más a la alberca del hotel? Hay muchos lugares donde nomás hay la alberca del Nomás hotel. hay alberca del hotel. No estorben en las ruinas y en los palacios y en los lugares importantes. Si no quieren, váyanse a Las Vegas o a Orlando o a Cancún. Oigan, hablando de estorbancias en los viajes, ¿no debería de haber, Lupita, una regla que diga, a ver, usted, señor turista, nada más 5 fotos en el museo, no más, selecciónelas bien, 5 fotos? ¿No debería de haberlo? Qué cosa tan espantosa, ¿no? Así es. Sí, yo creo que hay que, si tienes muchos días, regresa a ver cada vez 5. Y ándale, de 5 en 5, ¿no? Sí. Ay, qué cosa, ¿no? De veras. En fin. Y otra última cosa, Lupita. ¿Tú estás de acuerdo con que una ciudad no puedes abandonarla sin antes haberla visto de noche? Sin duda, sin duda. Y además una ciudad no solo es de día y de noche, es una ciudad de temprano, a mediodía y más tarde. Es ver a la gente cómo se comporta, es vivirla, ¿no? Desafortunadamente cuando viajamos no nos podemos detener en cada ciudad toda una semana para ver qué pasa, ¿no? Claro. Yo he realizado a ciudades muchas veces, y pues no termino de verlas. Y no solo eso, cuando regreso ya no es la misma que tenía yo, ¿no? Entonces,
pues yo ya elegí, ¿no? El regresar a ciertos lugares. Ya me di por vencida de otros que tenía planeado, ¿no? Porque sí prefiero regresar a algunas. Entonces, pues también va cambiando, ¿no? También va cambiando nuestra manera de aproximarlo. Sí, claro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, como siempre, súper interesante, Lupita. Y bueno, Gracias. si alguien más tiene alguna pregunta, o pasamos como de rayo a mi participación, que bueno, en este historiando, les voy a dar algo que tiene que ver con metaficción. No sé si ustedes sepan de qué se trata, y si no, lo vamos a aprender. Y también con un taller literario que déjense el de escritores en construcción. Este sí era una cosa espeluznante, porque tenían que hacer cosas que realmente los retaban, tenían que ensayar con diversas formas de escritura que realmente les llevara a hacer cosas o a obtener resultados, más bien, que salieran de lo común. Ahora vamos a ver por qué. Y, por supuesto, algo de su familia, porque estábamos comentando al principio que, pues, este señor Ítalo, evidentemente, es lo que es y fue lo que fue por la familia que tuvo, porque en el tiempo en el que vivió, pues no la tenía fácil, ¿verdad? Bueno, espero estén viendo ya mi PDF y nos vamos rápidamente a lo que, ya saben que yo hablo como metralleta, entonces nos vamos rápidamente a algunos puntos biográficos. Ya sabemos que nació en Cuba, ya sabemos que desde los 2 años vivió en Italia, ya conocimos, gracias a lo que nos comentó Guillermo, que es una parte fundamental en su vida, toda la historia que vivió a través de la guerra y las consecuencias que tuvo en él, haber sido parte de ella. Entre esas consecuencias está el que se dedicó, como muchos otros escritores de la época, al periodismo e incluso escribió para un diario comunista, La Unidad. Ahora, en el 47, cuando publica la primera novela, pues ya se decanta más por la cuestión de la literatura, y si cierran los micros me encantará. Hoy andamos con mucho micrófono abierto, no sé por qué. Bueno, después tenemos que en el 64, en La Habana se casa con Esther Judith Singer, que además era argentina, pero, y ahora van a ver por qué, tiene mucho que ver con la forma como él entendió también la literatura. En el 68 se va junto con ella a París y ahí sí empieza esta cuestión del Oulipo, que es un acrónimo de Ouvrier de Literature Potentielle o Ouvrier de Literature Potentielle, que tiene que ver con, es como un juego de palabras, tiene que ver con taller y tiene que ver con abrirse. Es decir, es como un taller de literatura potencial en donde hay un chorro de cosas que es posible hacer en la escritura. Y aquí, como también lo mencionó Guillermo, hay un dato que da escalofríos. Él muere el mismo día en el que en México tenemos o padecimos el terremoto, el 19 de septiembre de 1985. Bueno, pues estos son los puntos biográficos, es un poco para nada más tener en el radar de dónde viene, a dónde fue. Y la familia, vuelvo a explicar que fue muy importante para él. La madre, aquí la tenemos, Eva, fue una botánica muy destacada, incluso ganó cátedra en la universidad y por supuesto influyó en la vida de su hijo de evidente manera. El padre Mario, bueno, agrónomo, tropicalista, era como un soñador, pero también, fíjense, adelantadísimo. Fue un inspirador de activistas ecologistas, es decir, lo que ahora está muy en boga, él realmente lo sentía y realmente lo vivía. Bueno, tenemos aquí a Esther, su esposa, fue traductora, trabajó para organismos internacionales como la UNESCO, y del lado derecho de su pantalla están viendo a Giovanna, que en algún momento fue actriz y también ha sido profesora de literatura italiana y francesa en Nueva York. Entonces, bueno, pues estos, digamos, son los puntales en la vida de Ítalo, la madre, el padre, la esposa y la hija, y vemos y entendemos mucho cuál es ese fondo, ese pozo que está
debajo de su literatura gracias a la influencia de estas personas. Hice esto que me pareció muy divertido. Son títulos de la obra de Ítalo que crean una historia. Fíjense cómo, observamos a la literatura de este señor y no podemos negar la curiosidad y la observación que él siempre ponía en su trabajo. Fíjense, si empezamos a leer, si una noche de invierno un viajero fuera del poblado de Malgor, asomándose desde la abrupta costa, sin temor al viento y al vértigo, mira hacia abajo donde la sombra se adensa en una red de líneas que se entrelazan. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto fue aposta, a propósito? ¿Que fue una obra del destino? ¿Que tuvo que ver con la curiosidad y la observación de Ítalo? Pues es un motivo más para leerlo si no lo han hecho, descubrirlo y por supuesto admirarlo. Es admiradísimo por nosotros. Si pusiéramos a Ítalo y a su obra en un contexto literario, en una línea del tiempo, vamos a ver que existe, así como nos decía Guillermo, el escritor escoge a sus ancestros, estos serían ancestros de Ítalo, ¿no? O por supuesto no, el Cervantes, muchísimo más adelante que Borges, pero esto sería lo que él pudo haber dicho, quisiera emular. En el Quijote, en Cervantes, la segunda parte, el héroe es consciente de que se ha escrito sobre él. Y en varias de las obras de Ítalo sucede esto. Es decir, ese juego de espejos en que el héroe sabe que es el tema de conversación, que es aquel a lo que se refiere la obra. Y por parte de Borges, vamos a entender que Calvino lo trajo como parte de ese ancestro o de esa figura de representación para su obra, porque juega con la naturaleza de la ficción. Es decir, todo eso enigmático y todo lo fascinante de los relatos de Borges está reflejado también en Calvino. Ahora, ¿quién sería después? ¿Quién vino después? Y como una cadena eterna de la literatura, tomó a Ítalo y dijo, ahora eres tú el que vas a servirme como parte de los ancestros que voy a elegir para que me acompañen en mi obra. Pues sería la trilogía de Nueva York, de Auster, que aquí, en esta, digamos, obra, hay mucho, ¿no?, de la forma policíaca de este suspenso, en el que el lector se cuestiona constantemente. Si ustedes ya leyeron a Calvino, se van a dar cuenta de que el cuestionamiento es inherente a la lectura. Bueno, vamos a pasar a la metaficción, que es uno de los temas de hoy y que tiene todo que ver con el autor. ¿Qué es esto de metaficción? Bueno, pues aquí tenemos a un escritor estadounidense que además era filósofo, William Gass, y él decía que esto de la metaficción es una forma de narración ficcional en la que el autor usa una serie de herramientas literarias para dirigir la atención del lector a la forma en que ficción y realidad se interrelacionan. Todo esto, todo este rollote, quiere decir que la metaficción crea una línea muy suave, muy sutil y que se puede, por eso es que he puesto a William como con un dibujo a lápiz que parece como difuminado, porque ficción y realidad pueden difuminarse y encontrar muchos hilos que los unan. Eso puede ser la metaficción. Ahora, me voy a basar en Si una noche de invierno un viajero para empezar a hablarles un poquito de esto. A esta obra se le considera una de las mejores muestras modernas de la novela metaficcional. ¿Por qué? Pide al lector que se interrogue sobre el proceso real de la lectura. Una vez más, entendemos entonces que ficción y realidad, que la psique del lector
participa activamente en la lectura. Ajá. ¿Y se acuerdan que acabamos de ver quiénes son los ancestros de Calvino? Bueno, pues desde allá viene, él lo retoma y lo borda en Si una noche de invierno un viajero. Las primeras palabras lo exigen, o sea, las primeras palabras ya te meten. Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Relájate, concéntrate, aleja de ti cualquier otra idea. Deja que el mundo que te rodea se esfume en lo indistinto. Bueno, en primer lugar, tenemos al narrador, está hablándote en segunda persona, ¿verdad? Tú. Y esa segunda persona tiene, ya lo hemos visto en talleres y lo hemos platicado en Escritores en Construcción, tiene un efecto hipnótico, ¿cierto? Esto es, el autor me está hablando o le está hablando a un personaje, ¿a quién le habla con esa segunda persona? Pero, aunque le hable a otra persona, es inevitable que yo me sienta atendido. Bueno, fantasías de ficciones. Esto significa que parece que después de esta introducción, donde ya nos hipnotizó, donde ya nos jaló, donde ya picamos el anzuelo, pareciera que se va a ir hacia una trama más convencional. Pero no, no es así. En realidad, el relato se empieza a ver interrumpido por otra nueva característica metaficcional. Esto es, se vuelve a diluir eso que está allá en la historia y en el libro y esto que está aquí, conmigo como lectora, espectadora y pensador. El lector se va a interrogar, va a ser interrogado por su reacción ante el libro. Se va a convertir en uno de los protagonistas de la novela. Esto es, si quiera o no quiera, va a tener que participar. En esta parte, ¿no? Donde ya el lector juega de manera activa, forma una estructura, una parte de la estructura de la novela súper original, ¿de acuerdo? Y con independencia de la segunda persona y con independencia de la manera como abre, esta siempre forma de invitarte, este juego a que participes y a que te involucres, es lo que la hace muy original. Y bueno, las fantasías de ficciones, forman parte del Oulipo, ese grupo literario francés que experimentaba con un montón de cosas y decía, ¿por qué hacerlo como siempre? ¿Por qué no atreverse a jugar? ¿Por qué no interactuar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y a partir de 1968, que él se une, empieza también a hacer todo lo que ahí se pensaba como una posibilidad en este grupo, lo empieza a hacer en su obra literaria, ¿sí? Esto del Oulipo está lleno de juegos literarios, de laberintos, por ejemplo, los lipogramas, ¿no? Donde tú eliminas una letra y dices, puedo escribir lo que sea, salvo palabras que tengan la letra A, ¿no? Y así te vas. Lo hemos hecho también, me parece que en Ad Infinitum, cuando les puse unos juegos de escritura, ahí estaba el lipograma y otros que también este grupo de escritores practicaba. Entonces era genial, porque además de crear una trama, además de pensar en el hilo narrativo, aparte de estar preocupados porque la tensión dramática no decaiga, todo lo que ya sabemos que existe y que coexiste de principio a fin en una novela o en un cuento, estas personas decían, vamos a dar un triple giro mortal y le vamos a añadir otra cosa que parezca un juego que saque a la obra de este lugar común. Ajá. Bueno, esto sería. Y finalmente, con esto que estamos viendo, podríamos llegar a que te lleva a lo que es un laberinto narrativo. ¿Por qué? Porque primero te habla de tú y te seduce, ¿no? Luego te dice que te pregunta y te hace estos cuestionamientos y te dice, ¿tú qué piensas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué estás interpretando?
es decir, te cuestiona. Y finalmente te dice, vamos a ver si esto de los autores imaginarios, las falsas biografías o los países inventados forman parte de lo que es tu realidad. Vamos a ver si me crees y me sigues el juego o no. Entonces, Ítalo es un maestrazo en esto de la metaficción porque se lleva de la mano de lo que tú crees entender como una realidad narrativa hacia un mundo de fantasía en donde jugando de manera muy excéntrica te cautiva. Y una de sus frases, y a mí me encanta esta foto porque parece que nos está retando, él sabe las reglas del juego porque él lo inventó y te dice, no creas que el libro te pierde de vista, lector. Pues eso sería un poco lo que él hacía en el juego, ¿verdad? Lo que él decía, bueno, vamos a reinterpretar la literatura. Estaba en un sitio, estaba en París y estaba en una época donde todo eso, imagínense todos los que estaban alrededor, piensen en aquella época y todos los que estaban alrededor, no solamente la literatura se metió a este juego, se metieron todas las artes y finalmente él es uno de los que hay que seguir, pero con este ojo de lector comprometido, lector crítico, ya un lector más exigente y decir, ¿qué me has querido decir? ¿Qué hay detrás? Y así como Lupita nos decía, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de las ciudades? ¿Qué hay debajo de la obra de Calvino? Que en un juego o como en un juego me llevó a cuestionarme, a pensar, a hacer un laberinto, a reinterpretar y a jugar. Finalmente era a jugar. Bueno, espero también les haya gustado mi participación y pues con esto quedaríamos. ¿Quién ya leyó a Calvino? ¿Quién es fan de Hueso Colorado? ¿Quién no lo conocía o quién ha leído algo? Por ahí tenemos de todo. A ver. ¿Quién? Aline no lo conocía. Ok. Fans. Ana dice fans de Hueso Colorado. Muy bien. ¿Alguien? Ay, mira, Tere, no tenía idea. Muy bien. No han leído, no lo conocía. Palomar. Oigan, pues creo que entonces este historiando abrió una propuesta para que conozcan a este escritor y les va a encantar. ¿Por cuál empezaríamos, Guillermo? Estamos viendo que muchos de los que nos acompañan hoy no lo han leído. Yo creo que en el caso de Calvino, el orden cronológico sí sirve, porque va trazando esta evolución desde el Vizconde de Mediado, que es como abandona el neorrealismo él, y donde empieza su obra, la suya, la distintiva, y creo que ir avanzando de la trilogía, que además pues es como muy amable en términos experimentales, y cómo va él progresando hacia los textos ya pues complejos, sin duda, Las ciudades invisibles y sobre todo Si una noche de invierno un viajero, esta última que tan atinadamente nos comentaste, pues es una novela que demanda, pero es una novela y toda la obra de Italo Calvino tiene una fuerte vena lúdica. No es un escritor sermoneador ni de estos teorizantes muy pesados, es un tipo en la tradición del pensador lúdico, del pensador que te involucra, que no te regaña ni te enseña, sino te involucra en una serie de juegos. Entonces, yo creo que sí, que el Vizconde de Mediado es un buen lugar para irse metiendo, porque ahí es donde él te va mostrando un cuentito que no es nomás un cuentito, y luego terminas pues ya en estos textos como Palomar, como Si una noche de invierno un viajero, que son más experimentales. Les recomiendo mucho que vean por qué leer los clásicos de Calvino. Además que es muy divertido y muy bonito, tiene esta reflexión y además excelentes recomendaciones de literatura que uno no conocía. Yo gracias a ese libro, por ejemplo, llegué a Si una noche de invierno, perdón, ya me ando equivocando, a El zafarrancho aquel de Vía Merulana,
que también se los comenté en el Historiando sobre Roma y que también de Carlo Emilio Gada, también de estos, no sé si exactamente de Ulipo, pero también de la época experimental. Entonces, creo que si empiezan por el Vizconde de Mediado, el Barón Rampante, el Caballero Inexistente, pero sí es muy importante llegar hasta Si esta noche de invierno un viajero, porque es uno de los grandes, grandes ejemplares de lo que se puede hacer con la literatura a nivel experimental sin ser pesado. Sin ser pesado, exactamente. Más bien como que te deja con el ojo abierto de la capacidad que tiene para poder llevar de un juego algo tan complejo como una obra literaria. Y estoy leyendo, alguien puso, y es verdad, el tarot también lo utilizaban como parte de estos juegos para darle la vuelta a una historia, para generar el contenido que la armara, etcétera, etcétera. Es cierto. Para aquellos que están en el reto, ¿cómo? ¿Verdad? A ver, les recomiendo, acabo de ir a una obra de teatro que está basada en el tarot. Está padrísima porque es una apuesta, digamos, multidisciplinaria, tiene música, tiene baile, tiene todo. Y además es en el convento, en el claustro oval de la casa, del museo de ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Y bueno, sobre la avenida hoy, México Tenochtitlán, antes Puente de Alvarado, y de San Carlos, el Museo de San Carlos. Y no dejen, digo, si pueden, vayan los que viven en la Ciudad de México, está muy interesante y bueno, el escenario es magnífico, ¿no? Entonces, justamente del tarot. Justo del tarot, buenísima. Ya la pusiste, ¿verdad? Sí, creo que sí. Perfecto. Oye, Esperanza, un Sí, comentario muy breve. claro. Pues en algún momento hay que hacer un historiando de este tipo de Ulipo, de la vida, instrucciones de uso de Georges Perec, de Carlo Emilio Gada, de Raymond Queneau, de Zazie dans le métro. Vamos, me No, encanta la no sé, idea. hay que darle un tiempito porque hay que leer estas obras y no son sencillas, ¿No? pero sí valdría la pena entrarle. La vida, instrucciones de uso es una maravilla de construcción y todas estas obras. Y por cierto, quiero aprovechar para mencionar que William Gass, del que presentaste tú, Esperanza, una cita, también es un gran escritor, tiene una novela que se llama Omen Setter's Luck, que es una de las cumbres de la ficción vanguardista postmoderna ya. Entonces también en algún momento hay que meternos a ese tipo de escritores, ¿no? Sí, es que ahora te la compramos, ¿verdad, Lupita? Te la compramos. Sí, Pero es sí. que como decíamos, esto no solamente eran los escritores, en esa época todo el mundo se volvió loco y todo el mundo empezó a buscar alternativas y tiene un fondo también psicológico, pues muy interesante, muy acorde a lo que estaba viviendo y pues, le entramos a ese historiando, porque como dices, hay que trabajarlo porque ese sí tiene un chorro. Gina, Me oigo, sí. Yo quiero decirles a los tres que de verdad son increíbles. Les he leído todo lo que están poniendo los demás, profundamente agradecidos porque de verdad nos llenan de conocimiento, de emoción, nos despiertan ese interés de seguir para adelante, de cómo mezclan la arquitectura con la literatura, con los datos más curiosos que puedes tener bajo la manga, Esperanza, y luego el chisme del hermano y del hijo y de la duquesa. De verdad, gracias. Gracias porque siempre es un placer. Ya me había perdido 2 historiando y no es lo mismo verlos después, no sé por qué, pero estar aquí en el momento, aunque se escuche lo mismo después, gracias, gracias, gracias. ay, no, al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es una emoción, de verdad, Mira, ¿eh? para mí, sí, a ¿Verdad, mí Lupita y Guillermo? me da ilusión preparar todo esto. Es decir, y además empiezas a buscar, digo, hoy en la tarde empiezas a buscar, ahora con el ahí, pues empiezo por ahí también, y pues tratamos de compartir un poquito la emoción que vamos sintiendo a lo largo de un mes. Así es. No, y se ha creado esto como una parte de la comunidad tener estos puntos de reunión en donde se hable de algo que te deja
¿no? Que permanece en ti de alguna forma. Cada quien lo va a interpretar desde su contexto, desde lo que está buscando, desde lo que necesita, desde lo que quiere, desde lo que no, hay tantas variables, pero que algo te aporte algo, que finalmente es lo que queremos que suceda, desde estos 3 puntos de vista, y mis compañeros además son tan excelentes y tan respetuosos que bueno, yo nada más les sigo el paso. Tere. Hola a todos, y yo me uno de veras de corazón al comentario de Gina. Creo que nos hacen un gran favor y es una ilusión escucharlos y esperarlos cada mes a que suceda. Y sí, Lupita, te quisiera recordar, si nos puedes dar los nombres de los ilustradores que por ahí te preguntaron más adelante, y nomás estaría padre tenerlos como referencia. Y pues, Guillermo, el libro que dices que tiene la trilogía completa, ¿cómo se llama? Nuestros ancestros. Ah, gracias. Ay, pues un beso a los 3 y muchísimas gracias. Gracias muchas gracias a ti, Tere. Sí, paso a los créditos. De hecho, la presentación que se va a quedar, digamos, subida, va a tener ya los créditos. Oye, Esperanza, a ver, una duda. En este último libro de Rosa Montero, ay, se me fue ahorita de que está El peligro de estar cuerda, sí. Ahí un poco trabaja esto de la metaficción porque te va involucrando como parte de su historia, ¿no? Como que te hace pensar en qué momento tú has pasado por lo mismo. Exactamente, ajá, exactamente, muy buen ejemplo traído ya a la actualidad. Esta línea, como les decía, que se va difuminando entre yo estoy de este lado del libro y la historia está adentro, se empieza a borrar y ya no sé si yo estoy dentro del libro o de qué manera me abdujo literal la historia y puedo formar parte de ella a partir de esa identificación tan enorme y sobre todo viniendo de la manera como el lector me abraza, se dirige a mí como lectora, ¿no? Sí, sí. El autor. Por eso me hizo clic ahí, que dije, híjole, pues ahí está trabajando eso. Muy bien, muy bien. Ay, no, es que miren nomás qué nivelazo. Por eso nos preparamos un chorro. Y bueno, ¿a dónde nos vamos, Guillermo, Lupita? El último lunes de marzo. Pues su señoría dijo que a Polonia. A Polonia, yo había pensado, ¿cómo ven? Pues va. ¿Gústales la idea? Ya está. Sí. Los polacos. ¿Y tú de qué hablarías, Lupita, de Polonia? Fíjate que no sé todavía, mi hijo trabaja para una compañía polaca y son, es decir, a los que he tenido el gusto de conocer, digamos, sus jefes cuando vienen, todos son gente increíble, increíble, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que trabajar, pero yo creo que voy a hablar un poco de destrucción de ciudades. Ahorita alguien lo comentó, ¿no? Hablando, me quiero seguir a lo mejor un poquito con esto de las ciudades y la destrucción y el rescate de las ciudades, a lo mejor, no sé. Y Polonia, ¿no? Que está en un punto en Europa que ha padecido, vivido de todo, ¿no? Ha sido todo, e incluso ahora con Ucrania, ¿no? Sí, ahorita está pasando justo hoy en la mañana me apareció lo del historiando de Ucrania que hicimos hace un año, me apareció en el Facebook. Sí. Y bueno, Polonia sí se ha tenido que reinventar para recibir a tantos migrantes, para apoyar sin meterse en problemas, digamos, se la ha visto complicada. Muy complicada. ¿Y tú qué opinas sobre Polonia, Guillermo? ¿De dónde no, bueno, yo creo que hay una literatura muy rica ahí. Una cosa que me llamó la atención a mí cuando empecé a leer polacos es que al principio no encontraba polacos que escribieran sobre Polonia, ¿no? De repente le habían sacado un poco la vuelta a sus temas, pero eso ya está. En Polonia hay, por ejemplo, escritores del romanticismo como Henryk Sienkiewicz, seguramente alguien de ustedes leyó Quo Vadis, esta apología del cristianismo en Roma. Y luego hay escritores de ciencia ficción como Stanislav Lem, por ejemplo. Si a ustedes les gusta el cine, les gusta Tarkovsky, pues Solaris está basado en una maravillosa novela del polaco Lem. Pero luego hace poco le dieron el premio Nobel a Olga Tokarczuk, que sí se mete ya con temas muy contemporáneos. Es una escritora bastante joven. Hay muchos escritores que explorar en Polonia. El reto para nosotros va a ser delimitar
el campo. No podemos hablar de todos, pero sí creo que escogeremos bien, espero, y escogeremos algo que les interese para el tambor de hojalata, pues ese es de un alemán, pero trata... El otro problema, perdón que me extienda un momentito, es que como Polonia ha sido un país partido y repartido y vuelto a unificar y vuelto a separar y todo, es un relajo saber qué es polaco y qué no. Entonces, por ejemplo, Günter Grass, pues el tambor de hojalata pertenece a la literatura alemana, porque Danzig era una ciudad alemana, pero luego de la guerra quedó en Polonia. Entonces, ¿trata sobre Polonia o no trata sobre Polonia? O que ese va a ser un reto para nosotros, definir exactamente qué es literatura polaca, que no es lo mismo con literatura sobre Polonia o literatura de polacos, pero en esos países, y algún día vamos a hablar del Imperio Austrohúngaro en el momento de este año, ahí la bronca va a ser monumental, porque... Por eso vámonos primero con Polonia. Fíjense, les dije hace unas 2 o 3 semanas, ¿por qué no hacemos el próximo sobre Polonia? Ya, Guillermo ya se fue, ya está en Polonia, ya lo vamos a ir a buscar por allá, ya se fue. Bueno, pero vamos a tener ese historiando, vean nada más la ilusión, la energía que nos da prepararlos, de verdad es pues, muy natural, porque también sabemos que nos reciben muy bien. Así es que muchísimas gracias por estar acá. A los nuevos, hay muchos que vienen del taller Ibero de Escritura Creativa 24.792-6. Muchísimas gracias también por estar aquí. Ya se han incorporado. Espero les haya gustado la primera visita a esta casa de amigos de Historiando y nos vemos el último lunes de cada mes, es decir, el último lunes de marzo con Polonia. Gracias. Bye, nos vemos. No, ya están pidiendo Alfred Jarry, están pidiendo Noruega, ya platicaremos, pero sí estamos viendo lo que quieren escuchar y lo vamos a tomar en cuenta. Sí, por favor, si ustedes tienen alguna idea, no tiene que ser necesariamente sobre un país, puede ser sobre hoy, ¿no? Un escritor que en octubre será su aniversario, o puede ser, no sé, lo vamos cuadrando. Gracias. Bueno, Muchas gracias por todo. Mil gracias. Gracias. Bye. Gracias, bye. Muchas gracias. Bye. Gracias. Bye. Super sesión, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Que tengan Bye. Muchas gracias. Pati, Gracias. Consuelo, Sandra, Ana, beso. Gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias. Ay, Cristina, besos.